Quiero hablar hoy y quiero compartir con ustedes acerca de los altares. Y tenemos aquí los 5 altares de Abraham. Primero quiero, usted, por favor, a ver, yo sé que hay gente que va mucho más rápido en su pensamiento, ¿vale? Y yo he rescatado 5, no quiere decir que sean 5, ni 7, ni 9, ni 20, ni no sé cuántos altares levantó, pero sí quiero compartir acerca de estos 5 altares que considero que el Señor ha puesto en mi corazón para que pueda compartirlos juntamente con ustedes. Pero primero, antes que todo, ya vimos esta placa, antes de pasar a la otra, vamos a ver las otras 3 placas que pasamos acá esta mañana. Le voy a pedir a Richard, por favor, que venga rápido, ya tendrías que estar arriba, y que pueda compartir y dar un pantallazo acerca de este personaje al cual vamos a hablar. Buenos días. Vamos a hacer una introducción al nombre de Abraham, que ahí está en hebreo, y rápidamente vamos a entrarle a la primera letra. Se lee desde aquí para allá, no como nosotros desde allá para acá, ¿no? La primera es la primera letra del abecedario, del abecedario hebreo, es la Aleph. La Aleph. Por lo general en los masoretas, en la tradición masoreta, se ponen punticos, se ponen para las vocales, pero no es el tema ahora. En el hebreo imperial, en el hebreo clásico, no hay vocales. Todo es sin vocales, y se escribía sin vocales. Entonces aquí la primera es la Aleph. Luego está la Bet, o sea, las 2 primeras letras. Aleph y Bet son las 2 primeras letras del alefato. Luego está la Resh, que representa la R de Richard, y la G, que esta fue introducida, no es el tema ahora, porque ya aquí dice Abraham, pero en realidad Abraham se le introdujo, teológicamente se le introdujo, el pueblo de Israel le introdujo estas 2 letras, que es la G o la Hei, y esta es la presencia del Eterno. O sea, recuerde que el tetragramatrón, me cuesta mucho mencionar esta palabra, de Yu, Het, Vav, Hei, está formado por 4 letras, y una de estas letras está allí. Cuando la introducen teológicamente, entonces el significado de Abraham cobra otro significado, que no viene al caso mencionar. Y la Mensofit, que es otro tipo de letra que se modifica. El punto es que aquí dice Ab. Abraham está compuesta por 2 partículas, Ab, y Ram. O sea, Ab es padre. ¿Cuánto dicen Abba? Ponme la segunda lámina, por favor. Abba. No. Lo primero que tenemos que entender es que Abraham no es un nombre propio. Yo sé que eso puede sonar, perdóneme el disonante, puede ser disonante al oído de muchas personas. No es un nombre propio. Que se convirtió con el tiempo en un nombre propio es otra cosa. Pero no es un nombre propio, es un título. Abraham quiere decir Ab, padre, y Ram es la raíz verbal de Rom, que quiere decir alto, elevado. O sea, que el título de Abraham lo podía tener cualquiera en el clan. ¿Se entiende la palabra clan? Cualquiera en el clan que tenga sabiduría y que tenga experiencia y sobre todo vejez para mostrar madurez ante el clan. O sea, Abraham podía ser cualquier persona. ¿Aló? ¿A qué quiero introducir? Porque lo que trae el pastor es bueno. Yo te estoy dando un abreboca, te estoy dando es una tapita, una tapa. Porque lo que trae el pastor sobre los altares es universal. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que la fe de Abraham, la fe de este señor, Abraham, hay textos ugaríticos, sumerios. Estamos hablando, Jordi, estamos en el 5785, ¿cierto? 5785 según el calendario hebreo, en el año 5785. Pero los sumerios
están mucho antes, ¿no? Y ya se mencionaban en las cartas de Ebla, se mencionaba el nombre Abraham. O sea, que no es un nombre exclusivo de los hebreos. Los hebreos lo toman prestado de otras culturas y le dan su código judío. ¿Se entiende esto? Le dan su cultura judía, pero el nombre va mucho más allá. Y ese es el que toma Pablo como ejemplo de nuestra fe. La fe de Abraham es patrimonio de la humanidad, no patrimonio de una etnia, de un pueblo. ¿Se entiende? Aló, yo sé que puede ser disonante para algunas personas, pero la fe de Abraham es la que nosotros estamos llamados a practicar. Listo, pastor. Muy bien. Muy bien. Cualquier cosa me preguntan a mí, yo sé el hebreo cordobés. Muy bien. Muy bien. Es más, Abraham venía de la tierra de Irak, lo que hoy conocemos como Irak. Por eso dice que venía de Ur de los caldeos. De ahí Dios lo llamó Abraham para establecer y para crear de él una nación grande. Ahora, los altares de los patriarcas bíblicos, vamos a ver la primera, los altares de los patriarcas, bíblicos, como Abraham y Jacob, eran lugares de adoración, sacrificio y encuentro con Dios. Eran encuentro con Dios. Cuando Dios llamó a Abraham para establecerse en la tierra de Canaán, cuando Dios le da la promesa de que de él iban a hacer o iba a crear una gran nación, podemos ver algo significativo para nuestras vidas. Todo esto es lo que voy a compartir y lo que voy a tratar de transmitir. Es muy importante porque empezó con un hombre. ¿Puedes decirlo junto conmigo? Con un hombre. Con un solo hombre. Ahora, el primer altar que se hace en la tierra prometida, en la tierra cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ya lo vamos a leer al texto bíblico, cuando el Señor le da la orden a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Imagínese usted a Abraham llegando a esa tierra, cuando él entra a esa tierra, él ve todo un desierto, ve todo un valle, literalmente un valle, y es el primer lugar en la tierra prometida que por primera vez se estaba edificando, en un lugar se estaba edificando un altar para Dios. Un hombre, solo un hombre, pero con una promesa. Así comenzó lo que hoy vemos tan atacado por mucha gente en diferentes partes del mundo. Así comenzó Israel. Israel comenzó con un hombre, comenzó con una promesa, con un hombre y con un altar. A través del altar, de ese altar nació la nación, la que hoy conocemos, la nación de Israel. Por eso es importante que nosotros podamos discernir en la parte espiritual, la que a nosotros nos corresponde como iglesia del Señor. Nosotros entendemos de que hay un pueblo que es un pueblo que es escogido por Dios. Y le guste o no le guste a las naciones, o quiera o no quiera las naciones, el pueblo de Israel ha sido escogido por Dios. No ha sido para consentirlos, no es la palabra para consentirlos. Y entiéndame en cuanto a esto, en cuanto a todos los conflictos que hoy en día se viven, por supuesto hay muchas cosas que nosotros no compartimos con el pueblo de Israel, pero sí entendemos que Dios mostró su amor y su misericordia y Dios lo ha tomado como una referencia para que pueda hacer luz a las naciones. Por eso fue que Dios lo llamó a Abraham, para establecer su gloria en medio del pueblo de Israel. Lo más pequeñito, lo más insignificante para mostrar su gloria. Así era yo antes. Así éramos nosotros, insignificantes. No sé cuál es el concepto que tú tienes de ti mismo, pero así era yo. Yo el otro día, no me acuerdo a quién le comentaba o a quién hablaba, y le decía, creo que era aquí, seguramente ha sido aquí, con un grupo de chicos. Y yo le decía lo siguiente, yo antes no podía gesticular ni 3 palabras juntas, y menos poder hablar en público. Para mí era terrorífico poder expresarme delante de gente, y aquí estoy, y Dios me ha permitido compartir con mucha más gente también en diferentes lugares, diferentes congregaciones, y eso no porque sea grande Jorge o el pastor Jorge, sino que Dios me escogió para avergonzar quizás a aquellos que tengan mucha más labia o quizás tengan mucha más preparación. Dios escoge lo poco para ponerlo en alto. Amén. Amén.
De la misma forma, si tú te identificas con esto, no eres una casualidad dentro del reino de Dios, eres un propósito de Dios. No te subestimes a ti mismo, cree en el llamado que Dios te ha hecho. Y Dios te ha llamado y Dios nos ha llamado para esto, para ser constructores de altares en la presencia del Señor. Con un altar, para algunos puede parecer pérdida de tiempo edificar altares, pero para otros, como fue para Abraham, es tener una visión de perpetuidad, de tener una visión de perpetuidad. Es tener una visión de herencia espiritual, es tener una perspectiva de la herencia de bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso cuando Abraham no tenía, vuelvo a decir, no tenía un gran ejército, quizás haya tenido todas sus limitaciones, pero había algo, él tenía, en su corazón tenía una palabra de parte de Dios. Qué importante que es para nosotros caminar con una palabra en nuestras vidas. Su vida no estaba marcada, la vida de Abraham no estaba marcada por conquistas, sino que estaba marcada por los altares que él edificaba para Dios. Qué importante que nosotros podamos edificar altares para Dios. No tan solo hay que recibir una promesa, sino que hay que caminar sobre ella. Esa fue la perpetuidad que tuvo Abraham. Abraham tuvo visión acerca del gran país que Dios lo llamaba y que se iba a perpetuar por las generaciones y generaciones, y ese pueblo iba a ser un referente para las naciones del mundo, un país tan pequeñito pero tan poderoso, no por su fuerza, sino porque Dios está con ellos, como Dios está contigo. Y como Dios está con nosotros. No porque seamos los mejores. Yo no estoy aquí porque me crea el mejor. Yo no estoy en este lugar, ni ocupo este lugar y esta iglesia como pastor porque me crea que soy el mejor. Ahora sí, yo creo que dentro de todo lo que había, el primero que estaba en la fila, ¿quién era? El pastor Jorge. Y entonces el Señor dijo, ven para aquí. Pero si el pastor Jorge sale de este lugar, el Señor pondrá a otra persona. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, Abraham levantó 5 altares en su vida. En el Antiguo Testamento, un altar siempre implicaba sacrificio. Hay 4 cosas en relación al altar, y aquí la tengo. Hay 4 cosas. Podemos, la primera placa. Hay 4 cosas en relación al altar. Y esto creo que lo vivimos domingo tras domingo. Cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar, hay 4 cosas que hacen de que un altar sea un lugar efectivo para nuestras vidas. No existe altar sin adoración. No existe, aquí está cambiada la palabra, no existe altar sin adoración. En todo altar que nosotros, esto no es un escenario. Hay gente que le dice el escenario. Esto tiene que ser transformado. Cada domingo tiene que ser transformado en un altar para Dios. Abraham, cuando llegó a ese lugar, lo vimos en la primera diapositiva o en la primera placa que pusimos, un altar estaba compuesto a través de piedras, en otras ocasiones a través de montículos de tierra. Pero ¿quién fue? Abraham fue uno de los constructores precisamente de esto. Tenía unas características que tenía que cumplir un altar. No podían ser trabajadas, ni poder ser trabajadas, ni golpeadas, sino que se tomaban piedras, se acomodaban de tal forma donde se presentaban los sacrificios a Dios. Y Abraham tuvo esta iniciativa en su vida. Por eso hay 4 cosas en relación al altar. No existe altar sin adoración. ¿Puede decirlo junto conmigo? No existe altar sin adoración. Por eso adoramos al Señor. ¿Qué es adorar? Es darle a Dios. Por eso hay ofrendas en medio nuestro. No existe altar sin ofrenda. No existe altar sin sacrificio. Y no existe altar sin fuego, porque el altar o lo que se ponía para sacrificar tenía que venir tenía que ser quemado para poder levantar de ese lugar un lugar grato, un olor grato, agradable al Señor. Cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, queridos hermanos, eso es lo que hace tu adoración y mi adoración. Lo que nosotros presentamos, cómo nosotros nos presentamos delante de Dios. Por supuesto, cada día debemos tener una conciencia
O debemos tener una conciencia de que Dios está con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo no sé cuál es tu hábito cada vez que tú te levantas. Si te acuerdas de Dios, no te acuerdas de Dios. Yo no sé cuál es tu hábito un día domingo, un día martes, aunque todos los días tienen que ser, pero mi hábito es poder levantarme temprano. Yo no me caigo de la cama y me quedo aquí en la iglesia. No me levanto a las 11 menos 5, 11 menos 10 y estoy en la iglesia. Yo preparo mi corazón, preparo mi tiempo delante del Señor, aparte de la responsabilidad que tenemos, pero el altar comienza en nuestra casa, en la predisposición de nuestra vida. Por eso hay gente que a veces no entiende esto y a veces para personas quizás pueda ser pérdida de tiempo. Hay gente que viene con una idea de que viene a una reunión social o que viene para socializar con la gente, pero esto es mucho más que socializar con la gente. Esto es un lugar de propósito de Dios, es un lugar para levantar o para rectificar o para reafirmar un altar delante de nuestro Dios, lo que nosotros le ofrecemos al Señor. No sé si usted presta atención cada vez que nosotros predicamos o cada vez que comenzamos una oración. Cuando vamos a iniciar una reunión, le decimos, Señor, que sea nuestra mejor adoración, que sea nuestra mejor ofrenda, que sea nuestro mejor. A veces la gente se ha sacado de su léxico la palabra sacrificio y a veces tenemos que presentar sacrificios delante de Dios. A veces no nos sentimos del todo bien o sentimos de que las cargas, las dificultades parece que nos aplastan en nuestra vida. Pero presentarse a Dios, escúcheme bien, presentarse a Dios aún con esas cosas en nuestra vida, eso tiene gran mérito. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, sacrificio de alabanza a su nombre. Ahora, cuando vemos esto, el primer altar que quiero hablar es el altar de los pactos, o sea, de los altares de los pactos. Primero, el primer altar que quiero hablar es la promesa de Dios, la promesa de Dios. Y ahora sí puedes poner la otra placa, por favor. Las promesas de Dios es el primer altar que nosotros debemos edificar para nuestra vida. Primero, por eso lo dije anteriormente y me he adelantado para decirlo, nunca nosotros podemos llevar a cabo una misión si primero no creemos en las promesas de Dios. ¿Cuántos saben que hay promesas para sus hijos? ¿Cuántos hijos hay aquí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos hijos hay? Entonces las promesas de Dios son para nosotros. Entonces está el altar de las promesas. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dice, haré de ti una nación grande. Yo pregunto, ¿Dios cumplió o no cumplió su palabra? Vuelvo a decir, ¿Dios cumplió o no cumplió? Usted fíjese Israel hoy en día. El mundo gira al entorno de Israel. Un país muy pequeñito. Y la hizo una nación grande. Y te bendeciré, has sido bendecido por Dios. No tan solo, y dice, engrandeceré tu nombre. ¿Cuánto quieren que Dios engrandezca? Esto puede sonar a pedante, esto puede sonar a orgullo. Pero esa es la idea de Dios, ese es el propósito de Dios, de hacer, dice, y engrandeceré tu nombre. Dios lo ha hecho conmigo. Hoy por la gracia de Dios tengo amigos, pero verdaderos amigos, en diferentes partes. Y puedo ir a un lado, a otro lado y ser reconocido y me pueden recibir. No porque Jorge haya sido algo especial, sino que cargamos con la gracia y la bendición del Señor. Dice, engrandeceré tu nombre. Ahora, cuando nosotros vemos una palabra que ha sido, cuando nosotros vemos a una persona que ha sido bendecido, ¿cómo distinguir a una persona que ha sido bendecida por el Señor? Dice, te bendeciré y serás bendición. ¿Estás siendo bendición? ¿Estoy siendo bendición yo? Esa es la verdadera bendición de Dios. Esta es la promesa que Dios le da. Es el primer altar que edifica Abraham. Dios había hablado a Abraham para que saliera de la casa de su padre y se fuera a otra tierra. Así que Abraham tomó a su esposa, a su sobrino Lot, todas sus pertenencias y salió a la gran aventura con el Dios que le había hablado. Gloria a Dios.
Dios le hace una promesa a Abraham cuando se le aparece por primera vez. Es la primera vez que Dios se le aparece a Abraham y le da una promesa. Diga, una promesa. Nosotros caminamos en las promesas de Dios. No es hoy sí, mañana no sé, ni mañana no puedo. Es cada día, en momentos buenos, en momentos no tan buenos, en momentos difíciles, en momentos donde a veces parece que todo el mundo se te viene encima. A veces cuando las situaciones parecen complicadas, difíciles en tu vida, lo importante es seguir caminando en una promesa que Dios te ha dado. Por eso no te puedes ir de este lugar sin escuchar las promesas de Dios que hay para tu vida. Y si tú la tomas, así como la tomó Abraham, entonces no te costará edificar un altar para el Señor. Sigue diciendo Génesis capítulo 12, versos 5 al 7. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y qué dice? Y a tierra de Canaán, ¿qué dice? Llegaron. O sea, el plan de Dios se cumplió. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. Ya vamos a hablar acerca de lo que significa Siquén. Hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Ahora nosotros no podemos identificar a esa bendición que el Señor tiene para nosotros como un lugar geográfico. No hay un lugar geográfico para nosotros, aunque para el pueblo de Israel era literalmente esa tierra por la cual ha peleado y ha luchado durante miles de años. Una promesa de Dios. Ahora es un estado, siempre me encanta decir esto es un estado espiritual para nuestras vidas. Nosotros aquí podemos ver proyectada en nuestras vidas la bendición del Señor sobre las familias que el Señor nos iba a dar. Yo vengo de una familia lamentablemente toda desarmada, o sea, no vengo de la mejor familia. Y no es porque esté renegando de mis padres, aprendí a honrarlos y amarlos en vida. Pero no vengo de la élite de la familia. Con muchas carencias, les puedo asegurar. Por eso es el producto de tanta timidez que había en mi vida, de tanta escasez que había en mi vida, de amor, de tantas cosas que sufrí esa carencia desde muy pequeño. Pero desde cuando conocí al Señor, desde cuando tú conoces al Señor, tu vida cambia, nuestra vida cambia, nuestra perspectiva de vida. Y ya no vemos nosotros en nuestras familias venideras, no vemos nosotros fracasos, sino que vemos victoria en el nombre del Señor. Porque entendemos que si caminamos bajo la promesa de Dios, no tan solo nosotros vamos a ser bendecidos, no tan solo mi esposa va a ser bendecida y yo voy a ser bendecido como matrimonio, sino que nuestros hijos serán bendecidos. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces hay una perpetuidad y en eso se centró Abraham. Se centró, no, quizás hay gente que le hubiese dicho: ¿por qué no te ocupas en cuidar tus ovejas? Entonces él sabía cuál era la prioridad en su vida, era levantar altares para Dios. Y él dice, y aquí lo podemos leer, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y fíjese lo que dice aquí, lo primero, ¿a qué viene lo primero? Y edificó allí, ¿qué es lo que edificó? Un altar al Señor, quien le había aparecido. Un altar a la promesa de Dios. ¿Qué hacemos nosotros con las promesas de Dios? A veces las escuchamos, a veces las desoímos, a veces nos importa bien poco, no le tomamos la relevancia que deberíamos de tomar a las promesas de Dios. El altar de la promesa. Fue en este lugar la primera aparición de Dios a Abraham. Y la promesa que le da es: a tu descendencia daré esta tierra. La respuesta de Abraham fue hacer un altar. Él no esperó que la promesa se cumpliera. Hay gente que está esperando de hacer altares al Señor. Está esperando que primero Dios cumpla sus promesas. Abraham ni siquiera lo había visto. Todavía no había visto absolutamente nada. Pero sin embargo él le creyó. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible
agradar a Dios. Abraham le creyó a Dios. No esperó que la promesa se cumpliera, sino que solo únicamente contener la promesa fue suficiente para levantar un altar. Ahora, ¿cuál era el propósito del altar? El propósito del altar era sellar el pacto con Dios. Aquel era el lugar de pacto, el momento donde Dios estaba dando la más grande de las promesas. Aquella tierra que estaba pisando sería para su descendencia. Abraham creyó aquella palabra y edificó el altar como señal, como un testigo, como un acontecimiento, como un testimonio. Él levantó un altar. Cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que vengas a congregarte, en tu casa mismo, en tu hogar, levanta altares para Dios, altares de oración, altares de reconciliación, altares de amor. Es la necesidad que tenemos en nuestra vida. Y es la identidad que nosotros debemos manejar aquí en la tierra, de poder ser constructores de altares para Dios. Eso es lo que va a dar honra y va a dar gloria a nuestro Dios. Es una señal, eso es lo que hizo, una señal de pacto con Dios. Ahora, si podemos ver esto, fue la decisión de Abraham. Dios nunca le pidió que hiciera altares. Dios no se lo pidió que hiciera altares. Nació de él. De él nació hacer altares para Dios. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Ahora, cuando vemos nosotros este nombre, Siquem significa hombro, fuerza. Eso significa la palabra Siquem. Dice que edificó entre el encino de Moré, que significa amargura. Eso significa el encino de Moré. Significa amargura. Ahora, tú puedes edificar tu vida sobre dos cosas. Sobre el hombro del Señor. Puedes levantar un altar con la fuerza de Dios. Puedes depender de la fuerza de Dios. O puedes seguir en tu oscuridad. Puedes seguir en la amargura de tu vida. Hay gente que conociendo a Dios vive amarga la vida. Hay gente que teniendo todas las posibilidades para cambiar, hay gente que teniendo todas las posibilidades para ser feliz, viven en amargura tras amargura. ¿Sabe por qué? Porque no levantamos altares para Dios. Abraham marcó un límite. Él dijo, no, yo voy a edificar apoyado sobre el hombro de nuestro Dios. Eso le estaba diciendo el Señor. Cada lugar, cada parte de la Biblia no está porque se le ocurrió al escritor ponerlo, sino de que hay un motivo, hay una situación y hay un propósito por el cual Dios lo pone allí, cada nombre. Siquem, ¿qué significa? Significa fuerza, significa hombro. Eso significaba Siquem. Ahora, en este lugar algunos buscaban a dioses que no eran Dios. El verdadero Dios le apareció a Abraham para que de aquí en adelante ser un hombro. Eso quería ser Dios, un hombro, su apoyo, su fuerza, su todo. Yo pregunto, cantábamos recién, si te tengo a ti, ¿cómo dice? Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, ¿cómo dice? Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. ¿De verdad es el todo de tu vida? ¿Te apoyas en Él o te apoyas en tu propia prudencia? ¿Te apoyas en Él o te apoyas en tus propios temperamentos? ¿Te apoyas en Él o te apoyas en los diagnósticos que quizás que tengas que son adversos para tu vida? ¿Te apoyas en Él o te apoyas en tantas dudas que vienen en tu vida? El Señor quería ser el apoyo para Abraham. Un altar de pacto. Abraham entendía que sin que le explicaran que recibir y creer una promesa de Dios, o sea, recibiendo eso ameritaba poder edificar un altar para el Señor. Hoy en día cuando Dios nos habla a nuestras vidas,
Ahora, ¿cuál es la actitud que nosotros estamos teniendo? ¿Sabe cuál sería el adecuado? Poder edificar un altar para el Señor, hacer ofrendas con sacrificio, como señal de pacto a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Yo recuerdo en cuanto a esto, si hay alguien que marcó y que siempre hablo, y de verdad lo hablo con un corazón agradecido al Señor de poder haber tenido a mi suegro, no a mi suegra, sino a mi suegro. Aclaro. Ese hombre era un hombre que continuamente hacía pacto con el Señor. Ese hombre, yo recuerdo que por mucho tiempo había unos nietos de él que no conocían, o mejor dicho, habían crecido en el Señor y por alguna situación, alguna circunstancia, se habían apartado del Señor. Pero sin embargo, él nunca dejó de hacer pacto para con Dios. Y él pactaba con Dios. Y hasta el día de hoy, gracias al Señor, eso que él hizo, gracias al Señor, ha tenido sus consecuencias para bien. Las circunstancias pueden pasar en tu vida, situaciones pueden pasar en tu vida, pero Dios nunca se va a olvidar de lo que tú sacrificas para Dios, de lo que tú le presentas al Señor. Ahora, si tú le estás presentando únicamente tu poquito tiempo, el tiempo que te sobra le dedicas al Señor, entonces estamos presentando algo que no. Si le estás presentando a Dios lo que te sobra en todas las áreas de tu vida, entonces ¿de qué puedes esperar? ¿Qué podemos esperar para el día de mañana? El segundo altar, voy a ir un poquito más rápido, el segundo altar que edificó Abraham se encuentra en Génesis también. Es todo un proceso en el caminar acerca de la tierra, o mejor dicho, incursionando en la tierra prometida. En Génesis capítulo 12, verso 8 al 9, el altar de la dirección. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué dice? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo al Neguev. Abraham continuó con la aventura con Dios, pero se detuvo en aquel lugar para edificar un nuevo altar para Dios. ¿Dónde edificó Abraham el altar? Entre Betel, que significa, ¿sabe qué significa? Betel significa casa de Dios. Diga, casa de Dios. ¿Cuántos, algunos de los que estamos aquí, cuántos conocen una iglesia que se llama Betel? ¿Alguien conoce? ¿Sí? Eso significa casa de Dios. Ahora, y Jai, o sea, H-A-I, que significa montículo o ruina. Eso significa. Yo pregunto, ¿dónde vas a edificar tu vida? ¿Dónde edificamos nuestra vida? ¿En la casa de Dios? ¿O seguimos con nuestra ruina? ¿Seguimos con nuestras desesperanzas? ¿Seguimos con nuestros pecados? ¿Seguimos con nuestra mala manera de vivir? ¿En qué nosotros vamos a edificar nuestra vida? Por eso tiene sentido, queridos hermanos, ¿dónde Abraham edificó? Dice que la edificó en Betel. ¿Puede decir junto conmigo? En Betel, en la casa de Dios. Abraham no sabía qué rumbo tomar, por eso adoró a Dios con otro altar. Lo levantó entre las ruinas y la casa de Dios. Así que hay una circunstancia en nuestras vidas, así hay circunstancias en nuestra vida en las cuales no sabemos qué dirección tomar. Pero gracias a Dios venimos a su casa. Gracias a Dios tenemos una casa. Esta es la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una casa de Dios. Se comparte la palabra de Dios. Indistintamente quién comparte, quién deja de compartir, hay una dirección de Dios, hay una palabra de Dios. Por eso Abraham necesitaba dirección de parte de Dios. Por eso él pudo seguir su camino y dice que se fue y se orientó para seguir yendo hacia la tierra del Neguev. ¿Se da cuenta por qué? Porque Dios le estaba guiando. Después de ello, Abraham tuvo dirección acerca por dónde debía de ir. Yo pregunto, ¿cuánta gente se les da la dirección? Le mostramos el camino. Le decimos, tienes que ir por este lado, por aquel lado. Hacemos caso omiso.
Y creemos que así la bendición de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Debemos ser consecuentes con la palabra que escuchamos. Hablaba con un hermano y le decía, a veces yo me sorprendo, queridos hermanos, de verdad. A veces me sorprendo, ¿qué es lo que me sorprende a veces? De que hemos tenido predicaciones aquí en este lugar y a veces han sido bastante fuertes. Cuando nosotros hacemos un culto o cuando compartimos una palabra, no lo hacemos para entretener a la gente. Aquí no trabajamos con las emociones de la gente, no trabajamos sus sentidos, digamos, más sensibles en su vida para que la gente salga emocionada de aquí y se vaya contenta. No, aquí le damos palabra de Dios para poder tener dirección de Dios. Y a veces la palabra que compartimos y la palabra que damos a veces suena o puede parecer fuerte para las vidas. Yo, de verdad, y yo puede sonar peyorativo, pero yo no estoy para entretener. Ni estoy para entretenerme yo ni para entretenerle a usted. Aquí estamos para compartir la palabra del Señor tal cual como la palabra de Dios lo dice. Para poder recibir dirección de Dios. Para que ¿de qué me sirve a mí tener miles y miles de personas? Aunque no estoy en contra de los miles y miles de personas que hay en diferentes iglesias, pero si se van a ir 2 o 3 o 4 van a irse a la presencia del Señor cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. El propósito, la idea de esta congregación es que cada uno de nosotros podamos encontrar la dirección correcta para que podamos caminar en los planes de Dios, para que podamos caminar en las promesas de Dios, para que seamos gente correcta en el mundo, no perfecta, escúchame, caminar en la perfección de Dios, caminar de gloria en gloria, de bendición en bendición, que cada vez que nosotros nos acerquemos a su palabra, que podamos ver todos nuestros defectos en nuestra vida y corregirlo, porque de nada vale que recibamos la información si en nuestra vida no hay cambio, no hay transformaciones de vida. Yo me hago un análisis de año a año, Ahora estamos ya muy poquito, 2 meses y pocos días, y ya termina este año 2025. Ahora cuando empieza a mirar el año que viene, yo comienzo a hacer un análisis en qué yo he crecido, en qué yo he prosperado en este año, en mi vida espiritual para con Dios, en mi relación con Dios, en mi manera de creerle a Dios, en mi manera de corregirme delante del Señor, en mi dirección de Dios. Sé escuchar a Dios, estoy escuchando, mi oído está siendo más fino para poder escuchar la voz de Dios. Ese tiene que ser nuestros parámetros cada año, poder tener un autoanálisis de nuestra vida, mucho más de hacerlo en otras personas, poder mirar a nosotros mismos en qué hemos avanzado en este año, en Dios, en nuestra relación con Dios, en leer, como decía Carlos, en leer la palabra del Señor, en poder tener ese tiempo con Dios, en mi relación de familia. ¿Cómo yo he avanzado en mi relación de familia? ¿Cómo era? O sea que yo no entiendo cómo puede ser que la relación anterior, o sea, del año anterior, haya sido mejor que la relación que tenemos hoy en día de familia. No puede ser. Tenemos que avanzar. Debemos levantar altares y pedirle al Señor dirección. Eso es lo que hizo Abraham. Le pidió dirección al Señor. Ahora, después de eso, viene el altar de la adoración. El altar de la adoración o el altar de la gratitud. Génesis capítulo 13, verso 1 al 4, dice la palabra del Señor así. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham, fíjese, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por su jornada desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Acá me quiero detener, fíjese, por una situación que no viene al tema. Abraham tuvo que emigrar porque dice que vino hambre a la tierra y Abraham tuvo que ir. ¿A dónde tuvo que ir Abraham? A Egipto. ¿Sí? ¿Me sigue aquí? Sígame aquí, por favor, présteme atención. Dice que tuvo que ir a Egipto
producto del hambre que había. Pero curiosamente en Egipto Abraham no edificó ningún altar. Usted puede leerlo, por favor. Espero que lo lean, Génesis. Y usted ve que todo el tiempo que él estuvo en Egipto no levantó ni siquiera un altar. ¿Sabe por qué? Porque Egipto no es un país. Egipto es un sistema antidios. Tipifica al mundo, los deseos de la carne. Nunca podrás edificar, ¿qué te quiero decir? Nunca podrás edificar un templo, nunca podrás edificar un altar en el lugar donde no mora Dios. Por eso dice que él volvió nuevamente ¿a dónde? Volvió a Betel, donde había edificado su segundo altar. Fue un altar de adoración. Abraham sabía que aquel no era su lugar y regresó donde había construido su segundo altar. Abraham regresó a la casa de Dios. Por eso es importante. Hay tiempos en nuestra vida que quizás podamos alejarnos de la casa de Dios. Podemos alejarnos de los altares que un día nosotros edificamos. Pero hay una oportunidad de parte de Dios. Y esta es la oportunidad y esta es la esperanza que tenemos. Tú puedes volver a Dios nuevamente. Puedes volver a tener tu relación con el Señor. Puedes recuperar ese tiempo perdido porque Dios no te ha dado por perdido. El cielo todavía sigue creyendo en ti. El cielo sigue confiando en ti. Podemos volver a la casa de Dios en todo el sentido de la palabra. No digo físicamente, sino nuestro compromiso con Dios, nuestro amor con Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. Jamás el Señor va a cerrar las puertas para tu vida, sino que es un Dios que te da 1, 2, 3, 4 y las oportunidades que te haga falta o que nos haga falta. A mí Dios me ha dado muchas oportunidades. Y he vuelto, nunca me voy a olvidar. He vuelto a los lugares donde Dios, donde he sido bendecido por el Señor. Y eso fue lo que hizo Abraham. Volvió a Betel nuevamente. Volvió al lugar de bendición. Ahora, yo pregunto, ¿por qué tú y yo venimos a la iglesia? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia cada domingo? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros estar en este lugar? ¿Sabe por qué estamos en este lugar? Porque en este lugar existe adoración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué nosotros venimos a este lugar? Porque usted viene a este lugar y seguramente el domingo, espero que así sea, y si el Señor no viene antes, que venga individual o que venga colectivamente para todos. Venimos a este lugar primero porque hay adoración. Venimos porque existe un altar con ofrendas. Porque hay gente que ha decidido darle su vida, su corazón al Señor. Venimos a este lugar porque existe sacrificios a Dios. Aunque a veces venimos sin ganas, a veces venimos con problemas, con dificultades. Pero bendice, como decía el salmista, como decía David. Salmo 103 decía, bendice, ¿cómo? Alma mía, al Señor. Aleluya. Y no olvides, ¿qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria al Señor. Por eso volvemos a la casa de Dios. ¿Sabe por qué volvemos? Porque existe altar. Vuelvo a decir, esto es una plataforma. Altar es todo lo que se hace en este lugar. Dice que una vez más invocó Abraham el nombre de Jehová, del Señor. Las consecuencias eran diferentes a la primera. Antes había invocado a Dios buscando dirección, ahora le invocó para adorarle y para agradecerle por todo lo que estaba haciendo en su vida. Yo pregunto, ¿le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida? ¿Eres una persona agradecida? Pregúntale al que tienes al lado tuyo, ¿eres agradecido? ¿Eres agradecido con el Señor? Abraham estaba regresando al mismo lugar con las manos llenas, más que bendecido. Era necesario detenerse en la casa de Dios para invocarle en adoración, porque le había enriquecido. No todos, escúcheme bien, présteme atención aquí, no todos se acuerdan de adorar a Dios cuando han obtenido la bendición del Señor. Qué fácil es olvidarnos cuando Dios nos ha bendecido. Recuerde, una persona bendecida, te bendeciré. ¿Cuántos son bendecidos aquí?
Ahora la pregunta será diferente. ¿Cuántos son bendición aquí? ¿Qué estás haciendo con tu bendición? ¿Qué hacemos con la bendición? El número 4, voy a ir un poquito más rápido. El número 4, el altar de la recompensa. Fíjese, este es un punto muy lindo. Génesis capítulo 13, verso 10 al 12. El altar de la recompensa. Dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y toda aquella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Así después le fue a Lot. Sabemos de esta situación que los pastores de Lot y Abraham contendían por la tierra, así que era necesario que se separaran. Abraham estaba dejando que su sobrino, siguiera su camino. Habían pasado mucho tiempo juntos, pero ahora era el momento de separarse. Diga, ahora es el momento de separarse. Abraham tenía todo el derecho de escoger hacia dónde ir finalmente. Lot se había enriquecido gracias a la bendición de Dios sobre Abraham, porque siempre cuando te acercas a un lugar de bendición, a un sitio, la consecuencia de tu vida tiene que ser bendición. Por eso Lot fue bendecido, porque fue un hombre que se pegó a Abraham, y como consecuencia de eso, la bendición de Dios le llegó. Por consecuencia de eso, cuando tú estás en un lugar bendecido y creemos y hemos visto a nosotros en este lugar y lo seguiremos viendo, este es un lugar de bendición. Entonces, para tu vida o para la vida que se suma a esta congregación, a esta iglesia, y esto no es manipulación, no hay otro destino para tu vida que la bendición de Dios. No hay otro destino que la bendición de Dios. Acá nosotros hemos atendido familias. Hemos atendido familias. Vinieron con una mano atrás, perdóneme, y otra mano adelante, viviendo de las obras sociales. Escúcheme bien. Sin tener que comer. Ganando 5 euros por día. El hecho de llegar a este lugar, se fueron bendecidos por Dios. Y a veces esa gente se cree que, llegaron aquí, suplimos sus necesidades. Y no tan solo que se fueron bendecidos, sino que se fueron hablando. Tenga cuidado a quien le preste el oído. Tenga cuidado a quien le va a pedir información o a quien le va a pedir explicaciones. Todo el que se acerca. Ahora, cuando tú ves eso, es falta de gratitud. Es falta de saber reconocer el lugar donde Dios te bendice. Ojo que hay otras iglesias, Ojo que no somos la única, Hay otras iglesias y hermosas iglesias. Pero la consecuencia de tu vida y la consecuencia de mi vida tiene que ser la bendición de Dios. Si estás en un lugar de bendición, la bendición te tiene que llegar también a ti. Si no, búscate otra iglesia. Si no, búscate otra iglesia. Si no avanzas en esta iglesia, búscate otra iglesia. Estás en el lugar incorrecto. La bendición se transfiere. ¿Por qué? Porque hay un altar que se ha levantado en Berga, gloria al Señor. Hay un lugar que se ha levantado para adorar a Dios. No se ha levantado con intereses egoístas e intereses malos, ni para enriquecerse o para vivir mejor la vida que nadie. Hay gente que se le va a una persona y no hay problema porque vendrá otra persona. A mí se me va una persona y me duele el alma, me duele el corazón.
Gente que no se preocupa, total, ya vendrá otro. Nos duele el corazón. Y más si esa persona la hemos formado, si esa persona conoció el Señor con nosotros. Nos duele. Para usted, para nosotros no es un número más usted. Ninguno de los que está aquí no es un número más. Nos duele. Cuando vemos que las personas cogen otra dirección, les dice uno y hacen todo lo contrario. Y eso trae dolor porque sabemos las consecuencias que vendrán después. Ahora Dios no dejó sin recompensa a su amigo, Abraham. Por eso en Génesis capítulo 13, verso 14 al 18 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Cuándo Dios le dijo? Después que Lot se apartó. ¿Y quién era Lot? Era el sobrino. Escúchame, era el sobrino de Abraham. A veces, ¿qué quiere decir esto? A veces tenemos que cortar, esto es difícil de digerir. A veces tenemos que cortar con relaciones que a veces son familia nuestra, con el tal de no retardar ni abortar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. A veces es duro. Ahora Dios le habló a Abraham después que Lot se apartó de él. Le dijo: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Y han pasado miles de años, gloria al Señor. ¿Cuántos? 5,000 y pico de años han pasado y todavía, gloria al Señor, la promesa de Dios sigue vigente para el pueblo de Israel. Esa tierra es de Dios, esa tierra es del pueblo de Dios, así como tu vida y mi vida, así como tus hijos, y no tan solo los hijos que ahora tienes, sino los hijos que vendrán. Aleluya, gloria a Dios, son de Dios. El diablo no puede con ellos. Aleluya, el infierno va a rechiñar. Aleluya, las puertas del infierno, dice la palabra del Señor, no prevalecerán con la iglesia del Señor. Aleluya, cuando tú le levantas altar a Dios, cuando tú le crees al Señor por tu descendencia. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Dice: la daré a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno lo puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en la dirección, ¿y qué dice? Y edificó allí altar al Señor, el altar de la recompensa. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Cuando dejamos que los otros escojan, escucha lo que te voy a decir. Esto es negarse a sí mismo. Dios traerá su recompensa directa para tu vida. Eso fue lo que hizo Abraham. Dejó que su sobrino escogiera la mejor tierra. La mejor escogió. Dice que escogió la mejor tierra. Abraham se fue a la parte más árida. Pero por más que tú estés en la parte parece que la más árida es la más fructífera. Porque si Dios toma intervención de eso, tú no pierdes jamás. No perdemos jamás. El altar de la recompensa. Aunque hay asociaciones que, aunque sean con parientes, retrasan nuestra bendición de Dios. Quiero hablar del quinto, así voy rápido, y este es el más increíble. Ya pasa todo esto. Abraham comienza a ver la bendición de Dios. Era Abraham, pero después se convirtió en Abraham, padre de multitud. Y dice en los capítulos siguientes, 15, 14, 15, 16, 17, 18, ahí está todo un acontecimiento de lo que le sucede a Abraham hasta llegar a este capítulo, el capítulo número 22. Dios ya le dio lo que le había prometido, le dijo: a tu descendencia. Cuando Abraham tenía 75 años, su mujer era estéril. Y Dios le da un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Isaac. Ahora, cuando vemos esta parte, que es el quinto altar, yo lo tengo como el quinto altar, en Génesis capítulo 22, verso 1 al 3.
Dice, y aconteció, lo tenemos aquí. Aconteció, después de estas cosas, que probó, o sea, probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham, probó la fe que él tenía. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo el Señor, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, preparó todas las cosas, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y este quinto altar es el altar de la obediencia a ciega. Este es el altar más difícil de construir. Es el altar de la fe. Es el lugar donde Dios probó el corazón de su amigo, de Abraham. Aquí Abraham recibió el título de la mano de Dios. Fue llamado Padre de la Fe. Aquí es donde probó Dios a Abraham. Y no tan solo que lo probó, sino que él vio la obediencia que Abraham podía transmitir a través de la obediencia ciega. Y aquí fue la graduación, escúcheme, fue la graduación de Abraham. Aquí, si nosotros hoy lo conocemos como el padre de la fe, no es tanto por el llamado que él tuvo, sino que fue producto de haber tomado la iniciativa y no haber escatimado su propio hijo, de ponerlo en un altar y sacrificar a él. ¿Hasta qué nivel llega nuestra fe? ¿Hasta qué nivel tenemos nosotros esa obediencia como tuvo Abraham? Dios deseaba graduar a Abraham. El título que le daría sería Padre de la Fe. Era necesario construir un altar para sacrificar lo que más quería. Yo pregunto, ¿estás dispuesto a sacrificar lo que más quieres con tal de seguir al Señor? Quizás tengas que sacrificar tu orgullo. Quizás tengas que sacrificar tu falta de perdón, tu falta de amor. Quizás tengas que sacrificar un pecado oculto. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Dice que lo que más quería. ¿Qué es lo que más quieres en tu vida? No empieces a mirar a tu esposa ni a tu esposo y dile, Señor, yo con todo gusto, Señor. Quizás tenga que sacrificar tu comodidad. Quizás tengas que sacrificar, que tan solo tú lo puedes saber. Ahora fíjese, este es el único altar que Dios le mandó a Abraham a edificar. Los otros fueron de su iniciativa, fue de su voluntad. Este fue el altar que Dios le dijo a Abraham que construyera. 2 minutos y termino. El altar fue construido en el monte Moriah, que quiere decir monte donde destila mirra. Con mirra se fabrica el aceite de la unción muy especial. Escuche, el monte del aceite era el lugar para graduar a Abraham. Fue en este lugar donde posteriormente fue construido el templo de Salomón. No tan solo fue construido, sino que ese templo fue lleno de la gloria de Dios. Fíjate lo importante de este altar. Aquí mismo, en este lugar, fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy se conoce como la cúpula de la roca, el monte Moriah. En ese lugar se levantó una cruz.
Y en ese lugar hubo el altar más glorioso que hoy tiene perpetuidad por los siglos de los siglos, hasta cuando Cristo Jesús vuelva nuevamente por la iglesia. Y tú y yo somos parte de ese altar. Acá no estaba Abraham entregando a su hijo, sino que era Dios mismo entregando a Jesucristo por el pecado tuyo y por mi pecado, por la reconciliación tuya con Él y por mi reconciliación con Dios. El Señor Jesucristo fue el sacrificio máximo para agradar el corazón del Padre. ¿Qué importancia le das al sacrificio de Jesús? ¿Nos da igual todo? No podemos, dice la Biblia, que no podemos pisotear la sangre de Jesucristo. Eso es cuando volvemos nuevamente a nuestros pecados. Dice que Dios no dará por inocente al culpable. Yo sé que esto suena fuerte y esto no va dirigido. Esto primeramente, siempre hablo en primera persona. Ahora yo pregunto, ¿podremos construir un altar como este? Donde estemos dispuestos a sacrificar lo que más queremos, lo que es número uno en nuestra vida, lo que creemos que hemos conquistado para darle lugar al que sí es nuestro número uno en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos? Para cada uno de nosotros la ofrenda puede ser el altar diferente. Nuestra vida debe ser un altar para entregarle todo lo que nos cuesta a nosotros. Él quiere ser y tener el completo control sobre todas nuestras vidas. Si usted lo tilda al pastor de controlador, Dios es más controlador que el pastor. Porque le ama. Porque le ama. Por favor, mira, vamos a hacer una cosa. Sácame esto y ponme los últimos versículos y póngase de pie. Ya termina. Póngase de pie, pero no pierda la atención, por favor. A partir del verso número 9. Bueno, lo tenemos ahí. Dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña. Fíjese, este era Abraham. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Usted fíjese la escena. ¿Está viendo aquí? ¿Está prestando atención? Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Lo tuvo que llamar 2 veces porque estaba decidido él. Abraham estaba decidido. ¿Sabe por qué estaba decidido? Porque Abraham tenía fe que si él llegaba a cometer eso, aunque lo sacrificara a su hijo, él tenía la fe que Dios lo iba a resucitar. Estaba dispuesto a entregar. Por eso no tengas duda de entregar lo que más te cuesta, porque Dios lo va a resucitar a su debido tiempo. Y dice que Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Tu hijo, tu único. Por favor, si sigues el texto, creo que no está ahí, creo que está la última placa, ¿verdad, Lorena? ¿Está la última placa? Sí, ¿no? Pero si seguimos el texto, por favor, a ver si alguien me puede ayudar. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto, siempre y cuando haya un altar para Dios. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerán las puertas
de sus enemigos. Y hoy podemos ver una realidad de eso, en el mundo literal, físico, como en el mundo espiritual. No hay nada que se pueda interponer a la bendición del Señor. Por cuanto no rehusaste, no rehuses entregarle lo mejor al Señor. Porque de tal manera, dice la Biblia, que amó Dios. Aquí hubo un ángel que pudo detener a Abraham. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, nadie pudo detener la mano de Dios porque no había otro superior a Él. Y Jesús tuvo que morir en la cruz. Por cuanto no rehusó a su Hijo, gloria al Señor. El Señor nos ha hecho partícipes de sus bendiciones, partícipes de su gloria y de su amor. Te invito a que puedas darle gracias al Señor. Dile: Señor, gracias. Aleluya. Levanta altares en tu vida. Quita toda adoración a las cosas inmundas que te ofrece este mundo. Dale gloria al Señor. Hónrale. La ofrenda lista está. Hay leña nueva ardiendo y no se apaga, y no se apaga. Enciende el fuego. La ofrenda lista está. Hay leña nueva en el altar. Aleluya. El altar estaba compuesto por varias cosas. Estaba el altar, estaba la leña, estaba el sacrificio y estaba el fuego. Y oro que el fuego de Dios en esta mañana, que el fuego de Dios te sorprenda en esta semana. Que el fuego de Dios pueda consumir cada altar que tú decidas, y que cada altar que nosotros decidamos en estos días edificar. Hoy hace falta ese altar, o sea, hace falta el altar en las casas. Hace falta el altar en la iglesia, claro que sí. Hace falta el altar en el trabajo. Con esto me comprometo también. Hace falta que la gente pueda ver algo diferente en nuestras vidas. De que nuestras vidas están cimentadas en Cristo. Que nuestras vidas están cimentadas en Dios. Y que con Dios, aleluya, somos bendecidos, aleluya. Ahora te bendeciré, dice el Señor, aleluya. Por cuanto no rehusaste, aleluya. Verás la bendición de Dios para las próximas generaciones, aleluya. Esa es la promesa de Dios, la perpetuidad de Dios. La perpetuidad de Dios se verá manifiesta en tu vida. Aunque tus hijos no estén viniendo a la iglesia, aunque parezca que tus hijos nunca vendrán a la iglesia, o que simplemente son simpatizantes, o que viven alejados ignorando de Dios, aunque hayan venido en un tiempo y hayan desaparecido de la iglesia, hay una promesa de Dios. Camina en la promesa. Abraham caminó en la promesa. Nunca, jamás, ni un día dejó de caminar en la promesa de Dios. Y a medida que él caminó, Dios comenzó a obrar. Aleluya. Han pasado miles y miles de años y Dios sigue estando con su pueblo. Y Dios seguirá estando con tu vida, con tu familia, con tus hijos, con aquellas personas que tú amas. Dios no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Yo me apoyo en sus promesas. Yo pregunto, ¿en qué te apoyas tú? ¿En qué te apoyas tú? Él es nuestro hombro, escúchame, Él es nuestro hombro, Él es nuestra fuerza. Aleluya. Él es el lugar. Dios nos ha dado el lugar, gloria a Dios, donde podemos edificar. El Señor nos ha dado una Betel, aleluya, una casa donde podemos reafirmar. Dios nos ha dado un lugar, aleluya, para direccionar nuestras vidas. Dios nos ha dado un lugar para que podamos levantar altares de alabanza, de oración, de gratitud al Señor. No te apartes de Dios.